acelera mi motor, me da fiebre, me hago fuego. Mucho gusto tener aquí hoy con nosotros a Rogelio Fernández Alonso y su sección Matemáticas para llevar, ya que tocará un tema que a mí me gusta mucho porque he leído libros deliciosos, toda una historia, todo una dramáticos, todo un tema del que nos habla hoy Rogelio Fernández, el teorema de Fermat. Buenas noches, Rogelio. Buenas noches, Marta. Buenas noches, Jonathan. Buenas noches a todos. Sí, hoy voy a hablar de este teorema que es uno de los más importantes en las matemáticas, en la historia de las matemáticas. Les recuerdo que en nuestro episodio anterior había hablado de la conjetura de los primos gemelos, que todavía no es un teorema, todavía no se demuestra, aunque parece ser que sí va a demostrarse, pero en realidad no se sabe. En cambio, el teorema de Fermat permaneció mucho tiempo como conjetura, pero se demostró impresionantemente después de más de 300 años de que se había planteado. Primero voy a hablar de este personaje que se está viendo en la pantalla, que es Pierre de Fermat. Es uno de los más importantes matemáticos del siglo XVII. Él nació justamente en 1601 en la ciudad de Beaumont, en Francia, y lo curioso es que él no estudió matemáticas, es decir, no estudió la profesión de matemáticas, era aficionado a las matemáticas. De hecho, a veces se le llama a Fermat el príncipe de los aficionados. Él estudió leyes, su carrera fue de leyes y de hecho fue un abogado muy importante. Después más tarde se trasladó a la ciudad de Toulouse, que fue donde murió, y llegó a ser consejero del Parlamento de Toulouse, primero de la Cámara Baja y luego de la Cámara Alta, y después murió en 1665 a los 64 años. Entonces, más o menos para ubicarse políticamente en la historia de Francia, tenía exactamente la misma edad de Luis XIII, del rey Luis XIII. Recordarán los que leyeron Los Tres Mosqueteros, era el rey de los mosqueteros. Curiosamente, Fermat era de la misma región que D'Artagnan, de Gascuña, y también le tocó a Fermat, ya maduro, el traslado del reinado de Luis XIII a Luis XIV, más o menos para ubicarnos. ¿Cómo llega a las matemáticas Fermat? Bueno, siempre tuvo curiosidad por las matemáticas y empieza a destacarse entre el mundo matemático a través de cartas. Lo curioso de Fermat es que no publicó artículo oficialmente porque estaba fuera del sistema, pero le escribía cartas a un montón de matemáticos planteándoles toritos, planteándoles problemas y muy difíciles, y por eso se dio a conocer en el mundo matemático, a tal grado de que se dio a conocer con el matemático por excelencia en aquella época, que era Descartes o Descartes, si lo pronunciamos en francés, ¿no? Pero lo conocemos más como Descartes, el gran Descartes, que era un poco más grande, mayor de edad que Fermat. Incluso tuvo una pugna con Descartes porque le criticaba algunas demostraciones, cosa que para el ego de Descartes era absolutamente inconcebible, pero llegó a reconocer Descartes que en efecto las demostraciones de Fermat eran mejores en algún sentido. Y también se le conoce la obra de Fermat por las notas que escribía al margen de algunos libros. En particular, este teorema de Fermat surgió a partir de una anotación que hizo al margen del libro de Diofanto, un griego clásico que se llama Aritmética. Y entonces en el margen, si vemos la siguiente imagen, que es donde aparece el matemático que llegó a demostrar el teorema de Fermat, pero también se ve ahí, en esta siguiente imagen, la ecuación de Fermat. Fermat lo que dijo en el margen es, estoy seguro de que ningún cubo se puede descomponer como la suma de dos cubos. Ninguna potencia cuarta se puede descomponer como la suma de dos potencias cuartas, y en general ninguna potencia mayor o igual que 3 se puede descomponer como una suma de potencias del mismo tipo. Pero tengo una demostración maravillosa, pero no me cabe en este margen. Entonces, nunca dio la demostración de ese teorema, de esa afirmación general. Dio la demostración para n igual a 3. Esta ecuación, si se fijan, para n igual a 2, o sea, si el exponente es 2, es justamente el teorema de Pitágoras, x cuadrada más y cuadrada igual a z cuadrada, que si lo vemos como una ecuación,
entonces encontramos que hay muchas soluciones de esa ecuación. Hay muchas ternas. Por ejemplo, si ustedes ponen x igual a 3, y igual a 4, z igual a 5, es decir, la terna 3, 4, 5 satisface que 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. Pero lo que decía Fermat es que si sustituimos el exponente n igual a 3, 4, 5, 6, etcétera, de ahí para adelante, no podemos encontrar solución, hablando de los números enteros, mayores que cero, ¿no? Por supuesto, el cero sí satisface, pero mayores que cero no se puede encontrar la solución. Bueno, entonces pasaron años, llegaron a demostrarse casos particulares, pero no se demostró el caso general hasta finales del siglo XX. Es decir, a partir de 1637 hasta 1994, que ya se dio la demostración, hagan los cálculos, son más de 350 años que permaneció como conjetura. Entonces, este matemático que ven ustedes ahí al lado de la ecuación es un matemático británico. Sir Andrew Wiles tiene el título de Sir, algo así como Sir Paul McCartney. Entonces, tiene ahora 60 años, pero hace 20 años, en 1993, anunció que había demostrado el teorema de Fermat, y la demostración muy complicada, usando cosas de otras ramas de las matemáticas, no solamente la teoría de los números, que es donde se inserta este teorema, sino en análisis, geometría, en fin, muy complicada, alrededor de 100 páginas la demostración. Pero curiosamente se encontró un error en una parte de la demostración, y tuvo que esperarse un año para que en efecto ya se diera la demostración completa, que finalmente se publicó en el año de 1995. Ahora, si Fermat tenía la demostración, en realidad no se sabe. Se sospecha que a lo mejor estaba blofeando, pero el hecho es que ya se tiene la demostración por este matemático que ahora es famosísimo, Sir Andrew Wiles. Rogelio, ¿es un teorema o son varios teoremas? Es un teorema. Bueno, mira, en efecto es un teorema que tiene varios casos. A lo mejor a Ajá. eso te refieres. Sí, Es sí, sí, a decir, eso. en efecto, se puede, mira, las matemáticas a través de lo que se llaman las variables, que ahí si ustedes ven esta ecuación, que en cierta manera es muy sencilla, pero también tiene esa situación de que tiene varios casos, n igual a 3, n igual a 4, n igual a 5, o sea, tiene una infinidad de casos, pero se considera como un solo teorema que abarca todos esos casos. Entonces, demostrarlo en un caso especial no es demostrarlo completamente, sino nada más parte del teorema. El teorema de Fermat se considera todos los casos, n mayor o igual que 3, todos esos casos, una infinidad de casos. No sé si sea cierto, pero cuenta la historia que evidentemente tú decías que Fermat tenía comunicación con varios matemáticos importantes de esa era. Y dicen que, bueno, por ejemplo, le llegó a este tipo de problemas, le llegaron a Pascal, y que, bueno, obviamente no los publicó. Y en específico, dos problemas matemáticos que, por cierto, decían que el señor Fermat era consejero del rey del Parlamento y que los planteó como irresolubles a matemáticos franceses, ingleses, holandeses de toda Europa. ¿Es cierto eso? Es decir, si era consejero y ahora sí que él le gustaba como que lanzar problemas que no se podían solucionar o que a simple vista no tenía ninguna solución. Así es, Jonathan. Llegó a ser consejero del Parlamento, es decir, un puesto muy importante en su carrera de leyes, o sea, fue un muy exitoso abogado, y en efecto le gustaba poner toritos, le gustaba poner en entredicho a los matemáticos más brillantes de la época. En efecto, se carteó con Pascal, con el padre y con el hijo, porque los dos fueron matemáticos. Los dos, sí. Etienne Pascal y Blas Pascal. El más famoso es Blas Pascal. E incluso se considera que con Pascal fue el que inició la teoría de las probabilidades. Entonces, abarcó muchas ramas. Y los matemáticos, como dices tú, de muchos países, se enojaban de repente con Fermat porque decían, me está poniendo un problema que a lo mejor no tiene solución. Y bueno, resultaba que sí tenía solución, nada más que era muy especial la solución. Después ya les ponía la solución en otras cartas. Entonces, sí, era muy, muy especial Fermat, y es, digamos, único en las matemáticas en ese sentido.
Eso me parece muy interesante porque dices que también, bueno, era aficionado, porque él era abogado, ¿no? Él era algo así como de profesión jurista, me parece, ¿no? Sí, él estudió leyes en Beaumont y después las ejerció, pero en sus ratos libres o digamos, cuando podía, se ponía a pensar, siempre le llamó la atención la rama de la teoría de los números. Las primeras veces que se carteó con los matemáticos, trataba problemas físicos, problemas de cálculo, de caída libre, por ejemplo. Entonces, eso sí le interesaba mucho a los matemáticos, por eso atrapó su atención. La teoría de los números en aquella época era como algo que nada más era para divagar, ¿no? No tenía la importancia que tiene actualmente, pero Sí. sí atrapó la atención de los matemáticos. Dijeron, bueno, este abogado que tiene este nivel de matemáticas realmente es muy importante, ¿no? ¿Cuántos años dices que llevó el que se pudiera resolver ese teorema? Bueno, 1637 fue cuando esta, ajá, pero curiosamente se encontró, se supo de esta nota hasta 5 años después de su muerte por vía de su hijo Samuel en 1670. Entonces, digamos, Estamos teniendo problemas con la comunicación con Rogelio por la cuestión de usted ya sabe, del clima, de las lluvias. Entonces, bueno, creo que tenemos ahí un problema con Rogelio. ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Bueno, bueno. Sí, te escuchamos, Rogelio. Bueno, sí, estaba diciendo que desde 1670, que se descubrió la conjetura que había hecho Fermat, hasta 1994, pues son más de 300 años. Ahora, a Wiles le llevó 7 años, 8 en total, con este año adicional, 8 años, pensar y demostrar el teorema de Fermat. Pues un fascinante tema, Rogelio, y antes de decirte adiós por esta noche, quiero nada más recomendar un libro, no sé si está traducido, yo lo leí en inglés, que se llama El último teorema de Fermat de Simon Singh, Singh. Es fascinante, les guste o no las matemáticas, en serio, los absorbe la novela, no es novela, pero es de tal manera tan entretenido y pero no banal, bastante profundo, pero de una manera como lo cuentan tan bien que creo que les va a gustar mucho, ojalá lo puedan encontrar, no sé si esté traducido, pero sí, vale mucho la pena. Y pues te agradezco que nos hayas contado este acontecimiento de las matemáticas y pues te esperamos para la próxima sincronía, Rogelio. Muchas gracias, Marta, Jonathan, un placer. Nos vemos para la próxima. Y pues bueno, vamos a música. Todo un tema del que nos habla hoy Rogelio Fernández, el teorema de Fermat. Buenas noches, Rogelio. Buenas noches, Marta. Buenas noches, Jonathan. Buenas noches a todos. Sí, hoy voy a hablar de este teorema que es uno de los más importantes en las matemáticas, en la historia de las matemáticas. Demostró impresionantemente después de más de 300 años de que se había planteado. Primero voy a hablar de este personaje que se está viendo en la pantalla, que es Pierre de Fermat. Es uno de los más importantes matemáticos del siglo XVII. Él nació justamente en 1600. Se acelera mi motor, me da fiebre, me hago fuego. Mucho gusto tener aquí hoy con nosotros a Rogelio Fernández Alonso y su sección Matemáticas para llevar, ya que tocar un tema que a mí me gusta mucho porque he leído libros deliciosos, toda una historia, toda una drama. Matemáticas. Les recuerdo que en nuestro episodio anterior había hablado de la conjetura de los primos gemelos, que todavía no es un teorema, todavía no se demuestra, aunque parece ser que sí va a demostrarse, pero en realidad no se sabe. En cambio, el teorema de Fermat permaneció mucho tiempo como conjetura, pero se uno en la ciudad de Beaumont, en Francia, y lo curioso es que
él no estudió matemáticas, es decir, no estudió la profesión de matemáticas, era aficionado a las matemáticas. De hecho, a veces se le llama a Fermat el príncipe de los aficionados.